Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarazaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos estado estudiando el libro de Ruth por cerca de 2 meses, y frecuentemente lo llamamos el libro de Ruth. Pero esperé hasta esta última sesión, esta última lección del libro de Ruth, para decirles algo. Que este libro no es realmente un libro de acuerdo con el judaísmo, sino que nosotros lo llamamos el Megilá, que significa el rollo de Ruth. La palabra Megilá, que se traduce como rollo, proviene de la palabra enrollar, como cuando enrollas un pergamino. Pero además hay otro significado importante vinculado a esta palabra, Megilá, y es que también se deriva de la palabra para revelar algo, descubrir algo. Y el punto es este. A los libros que se les llama Megilá, este tipo de libros o Megilot, con frecuencia tienen importancia para los últimos días. No solo debemos leerlos como historias pasadas y decir, oh, esto es lo que sucedió hace miles de años, qué maravilloso, qué importante, qué bueno. No, al libro de Ruth le llamamos Megilá porque revela verdades importantes con respecto a los últimos días. Y cuando digo últimos días, estoy hablando de los días del Mesías. Compartí con ustedes quizás unas 4 o 5 veces en estos últimos 2 meses que el libro de Ruth tiene implicaciones mesiánicas. En este libro podemos saber más sobre la persona del Mesías y la obra del Mesías. Así que, dicho esto, tomen sus Biblias una vez más y ábranlas en el libro de Ruth, capítulo 4. El libro de Ruth, capítulo 4. Ruth es innegablemente el personaje central en este libro. En segundo lugar está Booz, aquel que llevó a cabo este acto de redención y quien levantó a este heredero para el difunto. Y déjame compartir algo, pues no hemos hablado de esto aún en nuestro estudio del libro de Ruth. Levantar un heredero, ¿sabes lo que eso ejemplifica? La respuesta es la resurrección. ¿Y por qué? ¿Por qué razón vemos tanto énfasis en el hecho de levantar un heredero en el nombre del difunto? Bueno, para demostrarnos la conexión entre la redención y la resurrección. Si tienes esperanzas de vida eterna, más vale que creas en la resurrección. Sin resurrección, no hay vida eterna. Sin resurrección, no hay experiencia de reino. No tendrías esperanza alguna de un futuro en bendición, de un futuro con Dios. Sin la resurrección, ¿sabes qué puedes esperar? Condenación eterna, juicio. Es únicamente por la resurrección, y existe una conexión entre la redención y la resurrección. Es únicamente por estas dos que podemos estar seguros, que podemos saber sin lugar a dudas que nuestra experiencia de reino llegará. Y lo que me gustaría hacer en esta última sesión sobre el libro de Ruth es que nos enfoquemos en Noemí. Aun cuando ella quizás no es el personaje principal del relato, ella es quien ha estado enseñando y discipulando a Ruth. Esto se inició mientras estaban en Moab, quizás no con la intención de hacerlo así, pero compartí con ustedes muchas veces cómo Ruth era una mujer de fe. Ella llegó a creer en el Dios de Israel. ¿Por qué? Bueno, la respuesta más natural es por causa de Noemí. Ellas eran cercanas, se amaban mutuamente. Y recuerden lo que dijo Ruth. Ella dijo, ¿saben? Que Dios se levante en mi contra si algo logra separarme de ti, mi suegra, excepto la muerte. Ella dice, estoy comprometida por todos los días que Dios me dé, por el resto de mi vida contigo, mi suegra Noemí. ¿Y por qué dijo esto? Es una declaración sumamente fuerte. ¿Por qué lo dijo? Muy sencillo. Porque Ruth entendió algo.
fue a través de la influencia de Noemí en su vida que Ruth llegó a la fe en el Dios de Israel. Fue a través de la vida de Noemí, de su estilo de vida, su comportamiento, que ella aprendió de qué se trata la obediencia a Dios. Verán, aprender lo que significa la obediencia, aprender cómo obedecer a Dios, es una gran bendición. Y Ruth aprendió esto hasta cierto grado. Ella lo aplicó a su vida y se dio cuenta de que Noemí fue la base de todo aquello. Fue quien lo provocó y por tanto se encontraba muy agradecida. Bien, retomemos la lectura donde la dejamos la semana pasada. Vayan conmigo al libro de Ruth, capítulo 4, y empezaremos con el verso 16. Porque en los siguientes dos versos veremos que Noemí juega un rol muy importante. Verso 16. Y Noemí, tomando a este niño, lo puso en su pecho y se convirtió para él Ley o Menet. Ahora, muchas personas dirán que se convirtió en una nodriza para él, que ella lo amamantó. Pero eso es probablemente algo absurdo. Si bien Dios puede hacer cualquier cosa, ya ha sido establecido para nosotros que Noemí es una mujer anciana. Este es su nieto. Entonces, la posibilidad de que ella se convirtiera en una nodriza para él, que ella lo amamantara, no es la intención de esta palabra. Es únicamente cuando miras esta palabra en hebreo que puedes aplicar un entendimiento bíblico a este versículo, porque la palabra omenet viene de la palabra hebrea creer o entrenar. Es muy cercana al concepto hebreo moderno de un coach o un entrenador, a alguien que te transmite fe. Y eso es lo que se está diciendo aquí. Más adelante, en el Nuevo Pacto, por supuesto, eso estará escrito en griego, vemos una palabra similar para un tutor. En el libro de Gálatas, Pablo habla sobre cómo la Torá es nuestra tutora hasta cierto momento. ¿Y qué estará haciendo Noemí? Ella estará entrenando, ella estará tutoreando a este jovencito, quien le ha nacido a Booz y Ruth. Ella lo entrenará en las cosas de Dios. Lo que me encanta de esto es la transformación que ha ocurrido en Noemí. ¿Recuerdan? Cuando ella volvió a Belén, estaba desanimada, amargada. Estaba amargada por su vida y estaba amargada contra Dios. Ella decía, no me llamen Noemí, que significa agradable. Llámenme Mara, porque Dios ha tratado conmigo amargamente. Su mano se ha levantado contra mí, para mi mal. ¿Es eso cierto? No es cierto. Dios ha permitido este castigo, esta pérdida, esta muerte a su vida, porque esa era la consecuencia de la desobediencia. Dios le estaba demostrando lo que le produce a una persona vivir en desobediencia, y al mostrarle eso, hay un alto grado de compasión y de amor. ¿Por qué? Porque esto provocará que ella sea conducida al arrepentimiento. ¿Y qué es eso? Un cambio. Entendamos este principio. Cuando una persona experimenta la redención, se van a producir cambios en su vida, en su forma de pensar y en su conducta. Entonces Noemí ahora toma a este niño que nació, y leemos en el verso 16 que Noemí tomó a este niño, lo puso junto a su pecho. La palabra es hek, que podría traducirse como seno, pero debemos entender algo. Hek, Abraham, el seno de Abraham, no se refiere a los órganos del cuerpo, sino a su ubicación, el pecho. Y hek tiene mucho más que ver con lo que está dentro del pecho, es decir, el corazón. Y esto quiere decir lo siguiente. Esta es la intención, que ella trajo a este niño a la fe, impartió fe sobre él, y por esto ella se convirtió en su omenet, su tutora, su entrenadora o su coach. Y noten lo que dice. Y ellos llamaron sus vecinas, o sea, las vecinas de Noemí, ellas lo llamaron por nombre, diciendo, el hijo que le ha nacido a Noemí, bien, este niño es su nieto. Pero hay una relación tan cercana entre este niño que nació y Noemí, que sus vecinas están diciendo que su nombre sea Obed.
y él es el padre de Isaí y el padre de David. Presta atención a esta palabra, Obed. ¿Sabes lo que significa? Bien, es un nombre, en este caso, Obed, pero literalmente es la palabra obrar. Y busca comunicarnos algo, busca enseñarnos que a través de este evento, Dios está obrando. Dios está trabajando, Dios se está moviendo. Obed, este niño, llevará a cabo algo, se convertirá en el resultado de la obra de Dios. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo debemos comprenderlo? Bueno, ya hemos leído una pista, porque descubrimos que Obed es el padre de Isaí y el padre de David. ¿De cuántas generaciones estamos hablando? 3 generaciones. ¿Por qué 3? ¿Por qué se resume a 3 generaciones? Porque el número 3 implica el propósito de revelar algo. ¿Y qué nos está revelando esto? Nos revela una genealogía. Muy importante que entendamos esto, una genealogía bíblica. ¿Y de qué se trata? Pues leamos ahora el verso 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Ram, y Ram dio a luz o engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmá, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Leemos esto por segunda vez y notamos que hay un énfasis ¿en quién? En David. Lo que la Escritura nos está revelando, lo que nos está haciendo ver, es algo muy importante. Y se trata de que Dios está obrando para que pueda nacer David. Pero no solo David, sino que al pensar en David debemos pensar no solo en el rey David, sino en el hijo de David. Y no estoy hablando de Salomón, el rey Salomón, sino que me refiero a el hijo de David, el Mesías, Yeshua. Antes de que leamos una escritura más, permítanme compartir esto con ustedes. Lo que este libro nos ha enseñado es a una familia que ha sufrido un juicio, pero que es apenas una muestra de un juicio peor que viene después, un juicio eterno en el que somos cortados de las promesas de Dios. Pero debido a una mujer, ¿a qué mujer? Ruth. Debido a que ella se encontró con el Dios de Israel y ella respondió en fe, una fe que la llevó a obedecer, todo cambió. Y Dios quiere obrar. Al final vemos a David. ¿Qué causó David? Bueno, Dios hizo un pacto con el rey David. En 2 de Samuel, capítulo 7. Y este pacto es sobre el hijo de David, uno que se sentaría sobre su trono por siempre y para siempre. Y todos están de acuerdo con que este es el rey, el Mesías. Quiero que regresemos una vez más y leamos de nuevo los versículos 18 al 22. Aquí tenemos la genealogía, ¿y qué dice allí? Y estas son las generaciones de Fares. ¿Pero por qué se menciona a Fares? ¿Por qué es exaltado y enfatizado en este pasaje? Muy simple. Ya mencionamos que él es el hijo de Tamar, el primogénito de Tamar. ¿Cómo quedó embarazada Tamar? Gracias al mandamiento del Yibum, gracias a este mandamiento registrado en Deuteronomio 25, un mandamiento de la Torá que ella aplicó a su vida. Y vemos aquí que Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmá, y Salmón, cambió de nombre, pero es la misma persona, engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Espero que esto te resulte familiar a ti. ¿Por qué? Bueno, vayamos a un pasaje adicional. Vean conmigo el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, en su mismísimo comienzo. Lo que veremos aquí es cómo este libro de Ruth es una extensión del Evangelio de Mateo.
sienta las bases para que la historia del Mesías, las buenas nuevas del Mesías, puedan realizarse. Sin Ruth, esto nunca habría sucedido de este modo, del modo que con antelación Dios anunció, que es a través del linaje que Él había escogido. Entonces lee conmigo para que lo descubramos juntos. Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, el libro de la genealogía del Mesías Yeshua, y dice, David, dice, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando vemos estas dos cosas, hijo de David e hijo de Abraham, vemos la promesa y vemos la fe. David tiene la promesa del pacto del reino y Abraham fue este hombre que caminó en fe. Y continuando vemos que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y también a sus hermanos. Y Judá, él toma el protagonismo, ¿verdad? No se mencionan a los demás hermanos, sino a Judá. ¿Por qué? Porque sabemos que el Mesías provino del linaje de Judá. Aprendimos eso en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10. Y Judá engendró ¿a quién? A Fares, justo de quien hablábamos en el libro de Ruth. Y Fares y a Zarah, ¿de quién? Estos niños eran hermanos gemelos. Pero Fares se nombra primero. ¿Por qué? Porque él tenía el derecho de primogénito. ¿Y a quién se menciona aquí? Fíjense, Tamar. Tamar, una mujer, que así como Ruth aplicó la palabra de Dios a su vida, una que deseaba obedecer los mandamientos de Dios. Y por tanto, observamos algo inusual. ¿Qué será? Observamos a una mujer que se incorpora en una genealogía. Noten lo que dice. Que estos dos, Fares y Zarah, vienen de Tamar. Y Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz. ¿De quién? Noten algo más. Booz, ¿él nació de quién? Su madre fue Rahab. ¿Por qué eso es importante? Bien, aprendemos algo aquí. Aprendemos que esta Rahab es la misma Rahab de Jericho, es decir, Jericó. Ella también era ¿qué? Ella no era una mujer judía. Ella provenía de Anshe Jericho, el pueblo de los cananitas de la ciudad de Jericó. Pero, ¿qué hizo ella? Ella temió a Dios. Ella brindó un testimonio, ella escuchó sobre el éxodo de Egipto, lo que ocurrió en el Mar Rojo, lo que Dios había hecho con el pueblo judío, matando a esos dos grandes reyes amorreos. Ella escuchó eso y actuó diferente al resto de los habitantes de Jericó. Ellos escucharon sobre estos eventos, el temor a Dios se diseminó entre todos, pero ese temor que paralizó a los demás causó que Rahab actuara en obediencia. Y debido a que ella fue alguien que actuó en obediencia, no solo fue incorporada a la familia de Dios, al pueblo del pacto de Dios, sino que noten lo que dice la Escritura. Ella se convirtió en la madre de Booz. Y Booz engendró a Obed. ¿Por quién? Por Ruth. Bien, cuando miramos aquí un detalle, y no tenemos tiempo para explorar por completo esta genealogía, pero cuando estudiamos la genealogía del Mesías, dos cosas saltan a nuestra atención. Lo primero, como ya mencioné, es el reconocimiento a ciertas mujeres. ¿Y quiénes son ellas? Bien, hablamos sobre Tamar, mencionamos también a Rahab y, por supuesto, a Ruth, esas tres. Pero luego surge otra mujer más, porque mencionamos aquí a otra persona, y ella es la madre del rey David. Hablamos sobre Betsabé. Entonces, en total encontramos en la genealogía del Mesías Yeshua, encontramos a 4 mujeres que se mencionan. ¿Por qué 4? Bien, el 4 tiene el sentido de un número global, y estamos hablando del Mesías, quien es el Redentor. Vemos la conexión entre el libro del Ruth, que habla sobre la redención, y la genealogía del Mesías,
para demostrar que el Mesías es el Redentor. Él trae la redención. ¿A quién? Pues es una redención global. Por esta razón vemos 4 mujeres. 4, un número de globalidad, de alcance mundial. Se mencionan 4 mujeres aquí. Las mujeres también están relacionadas con la redención, por lo que cuando leemos estos pasajes vemos algo tan poderoso, y se trata de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios para hacer exactamente lo que dijo, y para hacerlo de la manera tal como lo prometió. ¿Cómo es eso? Por medio de su plan. Así que te pregunto, ¿estás interesado en el plan de Dios? Muchas personas se acercan a Dios, se acercan con fe, pero su entendimiento del Evangelio y la revelación del nuevo pacto es prácticamente incompatible con la verdad de la palabra de Dios. Verán, ellos están más interesados en que Dios se integre a sus propios planes, que Dios bendiga sus planes, que Dios ponga todo en orden, pero ¿en cuál orden? En el orden que ellos desean. Y te prometo algo, Dios nunca hará eso. Dios tiene algo muy, muy sorprendente para tu vida, algo que tú no podrás anticipar. Dios quiere hacer justo lo que vemos aquí, traer un cambio. Cuando vemos las primeras lecciones del libro de Ruth, encontramos que la expectativa es que Orfa y Ruth regresen a sus familias, a sus casas, y que sean personas que, como nacieron en Moab, mueran también en Moab. Orfa siguió ese camino, pero Ruth no lo hizo así, porque cuando el Dios de Israel le fue revelado a ella, ella dijo, yo quiero una relación con Él, porque Él es mi Dios y ustedes, el pueblo judío, se han convertido en mi pueblo. Y ella cortó con su pasado, lo dejó todo, con el fin de irse a una tierra que ella jamás había visto antes. Como dije, esto describe la misma fe. ¿De quién? La misma fe de Abraham. ¿Y por qué actuó así? No actuó así por propósitos egoístas. Ella no fue allí para encontrar un nuevo esposo. Ella fue allí por un genuino deseo. ¿Qué deseo? Demostrarle amor a su suegra, a esta mujer anciana, quien volvía presumiblemente a morir allí. Pero sorprendentemente las cosas cambiaron, puesto que lo que vemos es que por la obediencia de Ruth, la obediencia al plan de Dios, a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, ¿qué sucedió? Sucedió que Noemí, esta mujer que ya era anciana, que le dijo, no quiero nada más en mi vida, no vengas conmigo. Sucedió que Noemí, debido a lo que Dios hizo, a esta redención que se llevó a cabo, ella tuvo un nuevo entusiasmo en su vida. ¿Y qué hizo por el resto de sus días? Te diré lo que hizo. Noemí tomó a este pequeño niño que nació, Obed, y se convirtió en su tutora. Lo entrenó, lo enseñó, le dio testimonio sobre la fidelidad de Dios. Y al hacer esto, esa generación, esa herencia de fidelidad, de obediencia a la palabra de Dios, al plan de Dios, los mandamientos de Dios, se transmitieron a la siguiente generación y a la generación que vino después. Nunca subestimes la influencia que puedes tener en otras personas. De hecho, lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer es a ser influenciadores, para que influenciemos a las personas en la palabra de Dios, en los propósitos de Dios, en sus planes, que ayudemos a las personas a que se aparten de lo que ellos quieren, de sus pensamientos, de lo que les parece justo ante tus ojos, y dejen todo eso a un lado para responder a la revelación de Dios, a la verdad de las Escrituras, a la palabra que Dios revela en la Biblia. Y cuando hacemos eso, los cambios, claro que vendrán. ¿Cambios que podemos anticipar? No podemos. Pero esto es lo grandioso. En la medida en la que caminas en este mundo en obediencia, eso profundizará tu relación con el Dios viviente. Tú vas a crecer en tu habilidad para soñar, es decir, para recibir revelación de Dios, y tendrás sueños mayores que los que habías tenido, y soñarás de modo diferente a como soñabas antes.
Dios trae esta transformación y con ella vienen emociones, con ella viene la alegría, con ella viene este entusiasmo por la vida que Noemí, esta anciana, encontró en medio de su vejez. Con Dios, no nos aproximamos al final de nuestras vidas así, de un modo como diciendo, estoy triste, estoy desanimado, estoy desesperado porque todo se va a terminar. No, nos acercamos al final de nuestras vidas con emoción, pensando en que el resto del tiempo que nos queda lo usamos para causar una diferencia en otros, para jugar un rol, cualquiera que éste sea, pequeño o grande, jugar un rol en los propósitos de Dios. Cuando haces eso, ¿sabes lo que pasa? Sucede un impacto. Tu vida tendrá un impacto, un sentido, desde un punto de vista eterno. Muchas personas, muchos mueren, pero ¿qué han hecho con los años que Dios les ha dado, ya sean pocos o muchos? No han causado ninguna influencia. Ellos mueren y con ellos todo muere. Pero nosotros tenemos un llamado diferente. Nosotros tenemos una esperanza diferente y esta es que por medio de las obras de obediencia sembremos semillas de reino. Y estas semillas crecerán y producirán fruto, no solo para esta era, sino también para la era venidera. Y veremos que en nuestras vidas, y esto es muy emocionante, que nuestras vidas tendrán consecuencias eternas. Que lo que hicimos con nuestras vidas ha causado una influencia que durará por siempre y para siempre. Pensemos por un momento sobre Booz y Ruth. ¿Ustedes piensan que Booz se arrepintió de ser generoso, de haber pagado una fuerte suma a Noemí y Ruth por esa tierra? ¿Ustedes piensan que él se arrepintió de eso? Que quizás él tuvo dudas y pensó, oye, no debía hacer eso. No. Cuando él reflexionó sobre su vida, este hombre fiel, este hombre bendecido, estoy seguro que al recordar esa acción que hizo, esta le representó el mayor significado, por haberle permitido tener un rol en la realización de eventos que desencadenaron en la llegada del Mesías, Yeshua, a este mundo, y hacer todas las cosas maravillosas que el Mesías ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo. No hay nada más satisfactorio que jugar un rol en el plan de Dios. No hay nada que produzca mayor alegría que saber que Dios te ha usado. Cierro con esto. Tú tienes un llamado de Dios al que debes someterte, y el mayor arrepentimiento que podrías enfrentar es el de no haberte sometido a su plan. Cierro con esto. Hasta la próxima lección. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarazaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.